María Magdalena se erige a través del tiempo. Entre aquellos que convivieron con Jesucristo, hombres y mujeres, es esta figura enigmática, aunque debatida y reconstruida a lo largo del tiempo, quien sigue despertando curiosidad y fascinación por su vida, frecuentemente asociada con la intimidad del hombre que fue Dios en la tierra. En la reciente y polémica novela El Código da Vinci, por ejemplo, aunque no aporta nada nuevo, María Magdalena se presenta como compañera de Jesús y madre de una supuesta hija que habría dado inicio a una sagrada estirpe. Pero, ¿de dónde provienen estas informaciones que el autor Dan Brown insiste en presentar como verdaderas? Según Brown, se trata de una novela basada en hechos reales, que fueron ocultados por la Iglesia. Ahí radicaría una respuesta. ¿Sería la Iglesia Católica la responsable de ocultar a sus fieles que Jesús se casó con María Magdalena y formó una familia con ella? ¿Por qué entonces los evangelios canónicos no revelan este importante evento? Esto estaría relacionado con toda la polémica de que la Iglesia sigue siendo hoy una institución dirigida por el poder masculino desde hace 2000 años. Dejando a un lado el problema de género y al investigar sobre María Magdalena, encontramos algunas respuestas que pueden esclarecer quién fue realmente esta mujer. Todas las Marías que aparecen en los evangelios son reconocidas por sus familias. María, madre de Jesús, María de Cleofas, María hermana de Marta y de Lázaro, y María de Magdala. Magdalena no es un apellido, proviene de El Megdel, una ciudad al noroeste del lago de Galilea, 6 kilómetros al norte de Tiberíades, lugar donde Magdalena pudo haber nacido. Se investigó mucho esta ciudad porque, al conocerla mejor, se podrían tener más referencias sobre María Magdalena. Ahora, si estás interesado en magia, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etéreo. En el primer siglo del cristianismo primitivo, una época que precedió la existencia de una estructura jerárquica rígida y predominantemente masculina que definiría la doctrina, la realidad religiosa era sustancialmente diferente. Antes de las formulaciones del credo de Nicea, del credo apostólico, y antes incluso de la formación del Nuevo Testamento, como un conjunto reconocido de escrituras sagradas, conceptos como cristologías elaboradas o trinitarias aún no estaban establecidos. En aquel tiempo, el concepto de salvación y la propia divinidad de Jesús eran temas de amplia discusión y aún no habían sido formalizados. Este período marcó una fase de intenso desarrollo espiritual, filosófico y místico, donde se exploraban nuevas ideas y prácticas religiosas. A pesar de ser un tiempo complejo para visualizar debido a los 2 milenios que nos separan de él, los descubrimientos de textos antiguos en los últimos siglos han ofrecido una visión sobre este momento crítico en la historia del cristianismo. Uno de estos textos es el Evangelio de María, descubierto a finales del siglo XIX. Este texto se destaca como una de las pocas obras atribuidas a una mujer que ha sobrevivido de aquella fase inicial de la historia cristiana. El Evangelio de María presenta una visión radicalmente diferente del cristianismo tradicional que ha llegado hasta nuestros días. En este Evangelio se enseña que la salvación no se logra a través de la muerte y resurrección torturada de Jesús de Nazaret, sino por medio de una transformación espiritual interna. Esta transformación interna se describe como el camino hacia la salvación, accesible a través de enseñanzas secretas reveladas por medio de visiones proféticas. Además, en el Evangelio de María, la autoridad apostólica no se transmite mediante una dinastía, sino que se basa en la comprensión de estas enseñanzas secretas. De manera significativa, el texto señala a María Magdalena, y no a Pedro, como la verdadera receptora de estos secretos y por lo tanto la legítima heredera del cristianismo apostólico. En el contexto del cristianismo primitivo, la palabra evangelio significaba buena nueva y se utilizaba para describir escritos que propagaban el mensaje de la salvación a través de Cristo. Este término también podía interpretarse de manera más amplia, incluyendo cualquier texto que exaltara ese mensaje salvador, como se observa en otras obras, por ejemplo, el Evangelio Valentiniano de la Verdad. Dentro de este entendimiento más expandido del género, el Evangelio de María se encaja adecuadamente en la categoría de un evangelio. Actualmente, el Evangelio de María es conocido a través de 3 fragmentos de textos. El fragmento más completo es un manuscrito en copto del siglo V, adquirido en 1896. También existen otros 2 fragmentos, mucho más incompletos y escritos en griego antiguo.
Desafortunadamente, menos de la mitad del texto original ha sobrevivido hasta nuestros días. Los primeros 6 a 8 capítulos del comienzo del texto están perdidos, así como otras 4 páginas. La publicación y el estudio de este texto han enfrentado numerosos contratiempos a lo largo de los años, desde daños por tuberías rotas hasta interrupciones causadas por las guerras mundiales. Estos desafíos han retrasado el progreso académico casi por un siglo después del descubrimiento del Evangelio. Además, establecer una fecha precisa para el Evangelio de María es complejo, aunque muchos estudiosos sugieren que fue escrito en algún momento entre el inicio y el final del segundo siglo de la Era Común. Algunos argumentos sugieren una datación más temprana dentro de ese periodo, lo que es plausible, pero aún abierto a debates. El Evangelio de María es un texto anónimo, pero dado el papel central y autoritativo de María Magdalena en el documento, es posible que haya sido compuesto por una mujer, o al menos en un contexto donde el liderazgo femenino o la igualdad de género eran reconocidos dentro de la comunidad cristiana. Esta posibilidad resalta la importancia del texto en el estudio de las dinámicas de género en el cristianismo primitivo. El Megdel o Migdal fue un centro importante de comercio en su época, una ruta internacional donde personas de religiones y costumbres diferentes se encontraban en el mercado. Una ciudad próspera donde se realizaba el comercio de pescado salado, tejido teñido y diversos productos agrícolas. Para los estándares de la época, fue una ciudad tolerante, en la cual convivían las culturas judía y helénica. En 75 después de Cristo, fue destruida debido a la infamia y la conducta licenciosa de sus habitantes, hecho que también pudo haber contribuido a alterar el nombre y la reputación de María Magdalena. Aún hoy hay un letrero oxidado, cerca del lago, que informa al turista que Magdala o Migdal fue una ciudad próspera al final del período del Segundo Templo, y también fue la ciudad de María Magdalena quien siguió y sirvió a Jesús. El nombre de Magdalena deriva, entonces, del lugar de origen, la ciudad de Magdala, del hebreo Migdal y del arameo Magdala, que significa torre. Desde lo alto de la torre, María Magdalena observó a lo lejos, con la agudeza de visión que ya se había constatado y que le sirvió para examinar el sepulcro vacío. Ella tenía ojos para ver lo que otros hombres y mujeres confundidos no veían. Se puede decir que María Magdalena era de origen judío, pero no fue definida como otras mujeres en los evangelios canónicos, es decir, por su familia, sino por su ciudad de origen. Lo que intriga y que quizás ha generado a lo largo de estos 2 milenios de cristianismo tantas hipótesis y construcciones fantasiosas sobre María Magdalena es que ella no aparece como hija, esposa o hermana de ningún hombre. Esta independencia femenina en una sociedad dominada por hombres ha intrigado a muchos investigadores. Es en el Evangelio de Lucas donde María Magdalena aparece como la mujer que seguía a Jesús y de quien son expulsados 7 espíritus malignos. Hay un aspecto interesante en este pasaje, pues no es un demonio, ni una legión de demonios los que son expulsados, sino 7. 7 es el número de la salvación y de lo divino. También son 7 los pecados capitales: gula, lujuria, ira, soberbia, vanidad, pereza y envidia. Si hacemos una asociación de los 7 demonios expulsados por Jesús de María Magdalena y de los 7 pecados capitales, se puede decir que lo que ocurrió fue una liberación total de esta mujer. Sucedió su salvación integral, una metanoia, no simplemente una conversión. Pecado y posesión demoníaca eran cosas diferentes. En aquella época, la posesión demoníaca se entendía esencialmente como una enfermedad. No acentuaba los aspectos morales, no se consideraba como un pecado. En una interpretación más literal, se puede decir que ocurrió, en aquel momento de la expulsión de los 7 demonios, no solo un arrepentimiento de pecados, sino una inmersión en una vida auténtica y redimida. María Magdalena emergió de una vida de esclavitud a una liberación. Pero, ¿por qué siempre se asocia a María Magdalena con una pecadora arrepentida y no como una mujer que fue reconciliada? Pues la María Magdalena histórica, aquella que aparece en los 4 evangelios canónicos, es testigo del sacrificio, muerte y resurrección de Jesús. Mujer que siguió como discípula y sirvió a Jesús de Nazaret. Algunos intérpretes hacen esta asociación, María Magdalena, pecadora arrepentida, porque hay un relato previo al episodio de la expulsión de los demonios, Lucas 8:2, en el cual una pecadora anónima unge los pies de Jesús en la casa de Simón, el fariseo, y es perdonada por él.
Lucas 7, 37 al 50. La proximidad de estos hechos favoreció la asociación de las dos mujeres, es decir, María Magdalena y la pecadora anónima. Como en el Evangelio de Juan aparece la unción en Betania, y en él es María, hermana de Marta y de Lázaro, quien unge a Jesús, las tres mujeres se convirtieron en una sola, María Magdalena. En resumen, es esta Magdalena a la que muchos historiadores denominan mujer híbrida, es decir, María, hermana de Marta y de Lázaro, la pecadora anónima que ungió a Jesús en la casa de Simón, el fariseo, y María Magdalena, de quien Jesús expulsó 7 demonios. La confusión de la identidad de las tres mujeres se remonta al siglo III, y fue al final del siglo VI que el Papa Gregorio Magno puso fin a la cuestión al declarar que María Magdalena, María de Betania y la pecadora anónima eran la misma persona. A pesar de que muchos siglos han pasado y la visión de Magdalena ha cambiado para la Iglesia, esta declaración de Gregorio Magno aún suscita discusiones. Según los relatos de los Evangelios, no hay nada en contra de la moral de María Magdalena, ya que estar poseída por 7 demonios no se consideraba un pecado. Al hacer una lectura detenida de los hechos, no se llega a la conclusión de que María Magdalena haya sido una mujer adúltera. Lo que sucede es que, al ser identificada con la pecadora anónima de Lucas y con María de Betania, incorpora la imagen de la mujer de cabellos largos y sueltos que sirvieron para secar los pies de Jesús. Esta imagen evoca la feminidad y también la sexualidad que induce a una asociación con el pecado. Hoy, la Iglesia reconoce en María Magdalena a la mujer de quien Jesús expulsó 7 demonios, a la que siguió y sirvió a Jesús en sus predicaciones, a la que acompañó la pasión y la muerte de Jesús y como la primera testigo de la resurrección. En 1978, los epítetos penitente y pecadora fueron suprimidos de la sección dedicada a María Magdalena en el breviario romano, eliminando así un estigma que había sido acentuado, principalmente por la ocasión de la Contrarreforma, cuando María Magdalena tuvo la importante función de ser el ejemplar, completamente contra el protestantismo y su doctrina de la gracia y de la predestinación. La Contrarreforma enfatizó la doctrina de la penitencia y del mérito. En esa época, siglos XVI y XVII, María Magdalena ejerció un importante papel como la pecadora penitente y como la persona que fue favorecida por excelencia. En una revelación sorprendente presente en el Evangelio de María, el Salvador presenta la idea de que el pecado, en un sentido ontológico verdadero, no existe. En cambio, lo que se percibe como pecado surge de una forma de adulterio metafísico, que ocurre cuando el ser humano se entrega en exceso a la materia y lo físico, descuidando su verdadera esencia espiritual. Esta indulgencia en la materia es vista como una infidelidad a la propia naturaleza eterna del ser, configurando una especie de traición o falta de fe en el verdadero yo y en su destino eterno. Según el Salvador, esta confusión entre el yo material temporal y el yo espiritual eterno es la verdadera causa de enfermedades y de la muerte. La enfermedad y la muerte, por lo tanto, son imposibilidades para el verdadero yo, que es inmortal. Estas ocurren solo cuando el individuo se engaña a sí mismo, aceptando el cuerpo físico como su verdadero yo. La aceptación de esta ilusión puede llevar a enfermedades y hasta la muerte física. Las enseñanzas del Salvador en el Evangelio de María buscan corregir esta perturbadora confusión, liberando a los individuos para vivir una vida espiritual eterna. Curiosamente, este texto señala que la clave para la salvación no está en la muerte y resurrección física de Jesús, sino en la comprensión y superación de esta confusión metafísica que conduce al adulterio metafísico. Al evitar este engaño, la persona puede alcanzar la verdadera libertad espiritual y liberarse de las ataduras del mundo material. Adicionalmente, el Evangelio describe una soteriología que se alinea con las tradiciones estoicas y platónicas, proponiendo que el entendimiento correcto de estas verdades nos libera del sufrimiento en este mundo. Se vuelve indiferente a las circunstancias materiales, la diafora y apatia, utilizando términos de la filosofía estoica, pues ellas no son la realidad última. Finalmente, el texto sugiere que el reino divino no es un lugar externo como el cielo o el infierno, y que no hay concepto de castigo eterno. En cambio, el reino es inminente al verdadero yo espiritual. Es una realización que depende del entendimiento de la verdad simple, pero profundamente contraintuitiva, de que tú no eres eso no es real.
En el mensaje final del Salvador a sus discípulos, Él los exhorta a no buscar respuestas externamente, sino a mirar hacia adentro y reconocer sus verdaderos yoes espirituales, lo que los liberará. En el Evangelio de María queda claro que la salvación no puede ser alcanzada a través de la observancia de leyes externas o de la participación en rituales. En cambio, el texto enfatiza la importancia del autoconocimiento radical y de la conciencia de la naturaleza espiritual eterna del individuo. Este entendimiento es presentado como la única vía para retornar al divino tras la muerte física. María Magdalena, a diferencia de los otros apóstoles, parece comprender profundamente este mensaje, lo que queda evidente en la narrativa. Cuando el Salvador se despidió de sus discípulos, todos, excepto María, fueron tomados por el desespero y lloraron, temiendo que la enseñanza pública de estas verdades pudiera llevarlos a la misma suerte cruel que enfrentó Jesús, la ejecución física. María, sin embargo, no demostró miedo. Ella entendió que la verdad revelada por el Salvador trasciende lo físico, incluyendo las barreras impuestas por conceptos como la muerte y el género. El texto sugiere que esta comprensión es especialmente desafiante para los hombres en el poder, incluso más que la propia muerte, mientras que las mujeres y las personas no conformes de género experimentan estas limitaciones de manera constante. En este contexto, Pedro, quien según la tradición cristiana sería la roca sobre la cual se construiría la iglesia, reconoce la profundidad del entendimiento de María y recurre a ella en busca de orientación. El Evangelio de María resalta que ella tenía una relación especial con el Salvador, corroborada también por otros textos, como el Evangelio de Felipe, donde María es descrita como la compañera de Jesús, amada por él de manera única. Esta proximidad entre Jesús y María se ilustra por el hecho de que él frecuentemente la besaba en la boca, una expresión de afecto que causaba incomodidad e incluso desaprobación entre los otros discípulos. La reacción de los discípulos a este favoritismo expresado por Jesús se caracteriza por la envidia y la confusión, llevándolos a cuestionar por qué Jesús amaba a María más que a ellos. La respuesta de Jesús es esclarecedora y contiene un profundo significado espiritual. Así como la luz hace la diferencia entre el ciego y el vidente, el conocimiento espiritual distingue a aquellos que reconocen la verdad de aquellos que permanecen en la oscuridad. Esta metáfora resalta la importancia de la iluminación espiritual que María había alcanzado y que los otros discípulos aún luchaban por comprender. El término apócrifo en la antigüedad se atribuía a libros cuyo acceso estaba reservado a los iniciados o que no debían leerse en público. Desde el siglo IV, es decir, después de que se estableció y cerró el canon de las Sagradas Escrituras, el nombre tomó en la Iglesia cristiana una connotación negativa, al mismo tiempo que una significación bastante imprecisa. Se declaraban apócrifos los libros no canónicos que, en ciertos casos, habrían sido compuestos o utilizados por herejes y que serían posteriores a los textos canónicos. Existen textos apócrifos que forman parte de la literatura cristiana, como los de origen judío, después cristianizados, textos cristianos compuestos en los 3 primeros siglos y textos cristianos compuestos después de la fijación del canon, como por ejemplo narraciones de la infancia de Jesús, vidas hagiográficas de apóstoles y de figuras bíblicas. Entre los textos apócrifos, algunos han añadido información que se convirtió en historias dentro de la tradición cristiana. Otros, por su contenido misterioso, dieron origen a las sectas gnósticas. La investigación sobre María Magdalena en los evangelios canónicos resulta frustrante, debido al escaso número de datos que revelan la identidad de esta mujer. Tampoco es mencionada en los Hechos de los Apóstoles, en las epístolas, ni en el Apocalipsis de Juan, aunque como personaje híbrido es citada 18 veces en los Evangelios. El silencio de los apóstoles respecto a María Magdalena provoca en Dauzat una reflexión crítica y a la vez poética. Bendita encarnación del nihilismo cristiano, Magdalena puede entonces desvanecerse, su vida es breve, muy breve. Ella desaparecerá en los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas. Ni Pablo, naturalmente, ni Pedro dicen ni pío sobre ella. Incluso Juan no creyó en la importancia de hablar sobre ella en sus cartas ni en el Apocalipsis. Para todos los que siguen, ella no existe. Por tercera vez, María Magdalena no existe. Non mi bisogna e non mi basta.
dicen en coro todos los apóstoles. No la necesito más y ella ya no me basta. Esther de Boer, por su parte, hace referencia a la carta a los romanos, intentando probar una posible cita paulina donde se mencionan algunas misioneras, incluida María. Saludad a María, que mucho trabajó por vosotros. Romanos 16:6. Según la autora, esta María podría ser María Magdalena. Sabemos por las evidencias bíblicas que el nombre María era muy común en Israel. Actualmente, aunque no hay confirmación, algunos estudiosos suponen que una de las razones de esto podría ser la popularidad de la princesa Mariane, esposa de Herodes el Grande, el rey de los hebreos que habría sido responsable del asesinato de los niños en la época en que Jesús nació. Según Pablo, María trabajó mucho para la comunidad en Roma. Esta es la misma expresión que Pablo usa frecuentemente para definir su propio trabajo misionero. Si una de las Marías del Nuevo Testamento parece, probablemente, candidata al trabajo misionero fuera de Palestina, podría ser María Magdalena. Más que cualquier otra María, como pasó su juventud en la ciudad de Magdala, estaba familiarizada con la cultura helenística y con las diferentes nacionalidades del Imperio Romano. La cuestión que permanece es por qué Pablo omite Magdalena. Una de las respuestas es que él no da ningún epíteto a los nombres que menciona. Además, él no menciona a ninguna otra María. Sin embargo, en la literatura apócrifa, no hay una acumulación mayor de datos históricos acerca de María Magdalena. Además, los posibles elementos de autenticidad histórica que se podrían verificar no son controlables. Lo que se podría buscar en la literatura apócrifa es una comparación de perspectivas y un aumento de conocimientos en relación con la interpretación. Algunos textos apócrifos, reservados y secretos, revelan a una María Magdalena amada por Jesús de una forma diferente, una discípula que no solo le servía, sino una líder que eclipsaba a Pedro, causando celos en la comunidad apostólica. Ella es también el espíritu de la sabiduría, lo que la convierte en un manjar para el gnosticismo que surgiría a partir del primer siglo de la era cristiana. En los apócrifos gnósticos, en su mayoría, escritos entre los siglos I y III, María Magdalena tiene un papel preponderante como encarnación terrestre de la Sofía Celeste. Era considerada la intérprete y reveladora de la doctrina gnóstica, la mujer que conocía el todo. Esta definición se encuentra en el texto apócrifo Diálogo del Salvador, en el cual es María Magdalena quien revela la grandeza del revelador. El Pistis Sophia, escrito en el siglo II o III después de Cristo, basado en las enseñanzas del Evangelio de Valentino, describe la caída, el arrepentimiento, las iniciaciones y la reintegración de la Sofía, sabiduría, el principio femenino que emanó de la divinidad. Es el mayor y más elaborado de los textos gnósticos. La elevación de María Magdalena por parte del Salvador es notablemente expresiva y significativa. Jesús exalta a María, destacándola no solo como una discípula de excepcional entendimiento espiritual, sino como un ser supremamente elevado entre todos los presentes. Él afirma: María, tú eres la bendecida, aquella que yo perfeccionaré en todos los misterios, aquellos de las alturas discursos y aperturas, tú cuyo corazón se eleva al reino de los cielos más que todos tus hermanos. Y bien hecho, María, tú eres más bendecida que todas las mujeres en la tierra, porque tú serás la plenitud de la plenitud y la conclusión de la conclusión. Es un tratado de doctrina gnóstica, estructurado como una revelación en forma dialógica de Jesús resucitado a un grupo que abarca a los 11 y las 4 mujeres: María Madre de Jesús, María Magdalena, Marta y Salomé. La mayoría de las preguntas a Jesús son colocadas por Magdalena. Por la profundidad espiritual de las preguntas y las respuestas, es alabada por Jesús de una manera mucho más solemne que cualquier otro interlocutor. A ella Jesús se dirige directamente como a la persona que puede comprender, mientras que a los otros discípulos les pide un esfuerzo de comprensión. La María Magdalena, que se conoce a través de los evangelios canónicos, actúa, pero no hay registros de sus palabras o de algún diálogo, salvo en Juan, cuando habla a Simón y a otro discípulo que retiraron al Señor del sepulcro, y no sabemos a dónde lo colocaron. Y cuando anuncia: vi al Señor, tras el breve diálogo con Jesús resucitado en el jardín del sepulcro vacío. Juan 20, 2-18, pero es desacreditada por los apóstoles. Marcos 16, 11.
En algunos textos apócrifos del cristianismo, María Magdalena a menudo se presenta como una líder que anuncia a Cristo a los apóstoles, ya que recibía de él enseñanzas que los demás no entenderían. También existe una disputa de poder respecto a Pedro, quien siente celos porque ella fue la preferida del Señor. En el Evangelio, según Felipe, Jesús besaba a María Magdalena en la boca, lo cual era una forma de transmitir conocimiento. Felipe, versículo 31. Este texto deja implícito que María Magdalena era compañera de Jesús, en el sentido de la mujer que consuma con el hombre el acto sexual. Sin embargo, no se puede dejar de considerar que el amor erótico también era utilizado para ejemplificar y expresar las experiencias místicas. En este Evangelio de Felipe, la unión espiritual entre Jesús y María Magdalena, expresada a través de la sexualidad humana, es también una metáfora de la unión de Jesús con la Iglesia, así como en el Cantar de los Cantares se puede interpretar como una alegoría del amor de Yahvé por Israel, su pueblo. La unión de Jesús y María Magdalena puede ser aquí el símbolo de la perfecta unión espiritual. En el Evangelio de María, después de recibir la visión reveladora del Salvador, María asume el papel de instructora, compartiendo las enseñanzas secretas con Pedro y los demás discípulos. Estas visiones y profecías eran comunes en la iglesia primitiva. Sin embargo, en el relato, es evidente que la experiencia de María fue extraordinaria y hasta aterradora, como muchas visiones solían ser. Jesús elogia a María por su firmeza durante la visión, resaltando su capacidad para comprender la verdad espiritual inquebrantablemente, una cualidad que refleja la sabiduría estoica, donde la mente es capaz de mantener una tranquilidad constante ante las impresiones catalépticas. En el Evangelio de María, la mente es enfatizada como el instrumento que comprende la verdad salvadora. Como el Salvador le dice a María, «Donde está la mente, ahí está el tesoro». En este punto crucial del texto, desafortunadamente, faltan 4 páginas, que presumiblemente contienen la revelación de las enseñanzas secretas del Salvador a María, Pedro y los otros discípulos. Cuando el texto continúa, María describe el proceso por el cual el alma eterna escapa de los guardianes demoníacos de este mundo material, que buscan confundir, aprisionar y torturar. El alma enfrenta una serie de guardianes celestiales, identificados como el poder de la ira, incluyendo oscuridad, deseo, ignorancia, celos por la muerte, reino de la carne, sabiduría fútil de la carne y sabiduría de la persona airada. María instruye sobre cómo escapar del dominio del deseo y de la ignorancia, que aprisionan el alma al cuerpo físico y a los juicios externos. Ella enseña que el deseo solo tiene poder sobre el manto del alma, que es el cuerpo físico, no sobre el alma en sí. Al ascender, el alma enfrenta la ignorancia, que alega que el alma está vinculada por juicios externos. Esta descripción detallada revela una comprensión profunda de los desafíos espirituales enfrentados por los seres humanos en el viaje hacia la liberación espiritual y la verdadera comprensión. En el Evangelio de María, la narrativa continúa enfatizando la importancia de la comprensión interior y del rechazo de las leyes externas que, aunque pueden restringir el cuerpo, no tienen poder sobre el alma. Esta premisa ecoa directamente la instrucción de Jesús: «No juzguéis para que no seáis juzgados». A medida que el alma asciende, se enfrenta a acusaciones de asesinato por haber abandonado el cuerpo físico, pero el alma responde que la muerte física no es la verdadera muerte, y que el verdadero yo es eterno, destinado ahora a descansar en el eón del silencio. Este aspecto del texto puede ser visto como una crítica a las nociones primitivas cristianas que valoran el martirio, afirmando que la verdadera salvación ocurre cuando la mente comprende la realidad del yo interior como alma eterna, desasociando la muerte física de la salvación verdadera. Cuando María entra en un estado de reposo y paz, conocido como ataraxia, enfrenta oposición de los otros discípulos. Andrés expresa incredulidad de que el Salvador pudiera haber enseñado tales doctrinas, considerándolas extrañas. Pedro, por su parte, va más allá, cuestionando la autoridad de María por ser mujer, reflejando una tensión de género presente en las enseñanzas cristianas primitivas. Este conflicto entre Pedro y María es similar al retratado en otras escrituras, como en el Pistis Sophia, donde Pedro se queja de que María habla demasiado e impide que los hombres se expresen. La discusión de género culmina con el Evangelio de Tomé, versículo 114, donde Pedro sugiere que las mujeres son indignas de la vida.
Sin embargo, Jesús responde de forma provocativa, afirmando que Él transformará a María en masculina, significando una transformación espiritual, indicando que todos, independientemente del género, pueden alcanzar la espiritualidad verdadera y acceder al reino de los cielos. Esta declaración de Jesús en el Evangelio de Tomé desafía las concepciones de género y refleja una interpretación donde el género físico es irrelevante ante la verdad espiritual. Los textos del Evangelio de María y otros escritos apócrifos realmente reflejan una tensión y una rivalidad que pueden espejar divisiones más profundas dentro de las primeras comunidades cristianas. Esta rivalidad literaria entre María y Pedro simboliza posiblemente conflictos reales entre diferentes facciones dentro del cristianismo primitivo, cada una con su propia visión de salvación y autoridad espiritual. Por un lado, la aproximación mariana al cristianismo, representada por María Magdalena, sugiere una soteriología enfocada hacia el interior, en la cual la salvación se alcanza a través del autoconocimiento y del entendimiento de las enseñanzas del Salvador. Esta perspectiva valora la autoridad basada en el conocimiento espiritual directo y personal, en oposición a una estructura institucional rígida. Por otro lado, el modo petrino de salvación, que puede verse como alineado con las visiones de Pedro y, por extensión, con las de Pablo, enfatiza un enfoque más exterior e institucionalizado. En este modelo, la salvación está asociada al sacrificio de Jesús, y la autoridad se mantiene a través de la sucesión apostólica y de la estructura eclesiástica que se desarrolla a partir de figuras como Pedro. Esta dicotomía entre las visiones de María y Pedro puede ser aún más complicada por la influencia de Pablo, que, a pesar de sus declaraciones en Gálatas sobre la igualdad de género en Cristo, en otras epístolas sostiene visiones que restringen el papel de las mujeres en la Iglesia. Los pasajes de 1 Corintios y 1 Timoteo que se mencionan reflejan una tensión clara respecto al papel de las mujeres en la liderazgo y enseñanza dentro de la Iglesia, con una fuerte insistencia en que permanezcan en silencio y sumisas, en contraste directo con el estatus elevado concedido a María Magdalena en algunos textos gnósticos. El Evangelio de María, por lo tanto, sirve como una ventana importante para entender las complejidades y diversidades dentro del cristianismo primitivo, especialmente en relación al papel de las mujeres y la autoridad apostólica. Este texto no solo refleja los debates teológicos y doctrinales de la época, sino que también indica que había prácticas de cristianismo donde el liderazgo femenino era aceptado y posiblemente reverenciado, persistiendo por varios siglos. La evidencia de que el Evangelio de María fue utilizado desde el segundo hasta al menos el quinto siglo muestra que tuvo un papel significativo y autoritativo en algunas comunidades cristianas. Esto sugiere una forma de cristianismo que valoraba profundamente las enseñanzas y el liderazgo de las mujeres, una tradición que, a pesar de estar ahora en gran parte perdida, desempeñó un papel influyente durante un periodo extenso en la historia de la Iglesia. El enfrentamiento descrito entre María Magdalena y Pedro ilustra vívidamente las tensiones internas que estas cuestiones de autoridad y género podían provocar dentro de las comunidades. María, normalmente retratada como una figura serena y compuesta, es llevada a las lágrimas por la dureza de las palabras de Pedro, quien cuestiona la integridad de sus enseñanzas. Este momento es crítico, pues revela no solo las divisiones entre las visiones teológicas, sino también la resistencia emocional y social enfrentada por figuras como María Magdalena. Leví, conocido como el recaudador de impuestos, que intercede en defensa de María, desempeña un papel crucial al reprender a Pedro por su comportamiento agresivo, comparándolo con un arcón, una figura de autoridad, pero también vista como opresiva y obstructora en las tradiciones gnósticas. Leví defiende que las enseñanzas de María deben ser respetadas y valoradas, especialmente porque fueron claramente favorecidas por el Salvador. Él llama la atención sobre la necesidad de superar los prejuicios y reconocer la validez y la importancia de las enseñanzas transmitidas por aquellos que el Salvador eligió para liderar, independientemente del género. Este texto refleja un dualismo radical en la esencia de la fe gnóstica. El principio femenino es la carne. Solo renunciando a ella se puede volver al mundo perfecto, es decir, lo espiritual que consiste en lo masculino primordial. Cuando Jesús dice que hará de María Magdalena un hombre, quiere decir que la convertirá en espiritual. El Pistis Sophia relata la caída, el arrepentimiento y la redención de Sofía, como el femenino primordial emanado del Ser Supremo, Dios.
Vincula, entonces, a María Magdalena con la tradición de las deidades femeninas y al mismo tiempo con la historia de Eva. Es una narrativa sobre el excesivo orgullo femenino que sería redimido en María Magdalena. El evangelio que anuncia María Magdalena se refugia en la alegoría para, quizás, suprimir su identidad sexual. Incluso para los gnósticos ella es muy femenina, o mejor dicho, insuficientemente masculina. Le dan a María Magdalena una última oportunidad para no contradecir al evangelista Juan, que la destaca en el episodio de la resurrección. Todo lo que sucede en los evangelios y remite a la división de los sexos desaparece en beneficio de la plenitud del antropos. Lo menor es dado al mayor. Los evangelios canónicos reservan un espacio para lo femenino, mientras que los gnósticos hacen de este momento solo un paso hacia la marcha iniciática. Los gnósticos o el arte de fabricar una muerte. Sobre este capítulo, al menos los canonistas podrán dormir en paz. Donde Pablo prefirió elegir el silencio sobre María Magdalena, ellos la hicieron hablar exhaustivamente para complicar su mensaje, su humanidad. Cuando todo fue dicho, la humanidad de María Magdalena es tan fugaz como la de Cristo. En las sectas gnósticas que no creían que el cuerpo de Cristo era humano, pues siendo el Mesías no podría ser obra del demiurgo, María Magdalena tuvo su papel reducido a esperar a Godot, ya que si su cuerpo no era humano, tampoco hubo pasión, ni resurrección, solo una puesta en escena. Un cuerpo que no murió, no puede resucitar. En este caso, uno de los episodios más conmovedores del cristianismo, la escena del Noli Me Tangere, donde María Magdalena es privilegiada al ser la primera testigo del evento que consagra el cristianismo, la resurrección, pasaría a ser una farsa. El Evangelio de María, con sus finales distintos en las versiones griega y copta, deja espacio para múltiples interpretaciones sobre la propagación y la naturaleza del Evangelio enseñado por los discípulos. En el final griego, la narrativa indica que Leví y María continúan enseñando basados en la revelación secreta recibida por María, mientras que el final copto es menos específico, sugiriendo que todos los discípulos avanzan para enseñar el Evangelio sin aclarar qué versión o interpretación. Esta ambigüedad refleja la división y la rivalidad entre diferentes facciones dentro del cristianismo primitivo, una posible explicación para la coexistencia de las iglesias marianas y petrinas. Estas dos corrientes distintas pueden tener sus raíces en estos diferentes entendimientos y aceptaciones del papel de María Magdalena y de la naturaleza de las enseñanzas de Jesús. El relato del Evangelio de María también sugiere que la resistencia de Pedro a aceptar plenamente el liderazgo de María Magdalena, basada en prejuicios de género, podría llevar a la propagación de un evangelio que, en lugar de liberar, aprisionaría las almas bajo el dominio de los arcontes. Una referencia a entidades que, en algunas tradiciones gnósticas, se ven como opresoras de la humanidad. Hay otro vídeo en el canal donde abordamos con mayor profundidad sobre los arcontes, que se encontrará al final de este vídeo. Las palabras finales del Evangelio de María no solo ofrecen una crítica a las interpretaciones de Pedro y a la emergente ortodoxia cristiana, sino que también nos alertan sobre los peligros de una visión limitada y dogmática de la salvación y la naturaleza espiritual del ser humano. Interesantemente, las concepciones presentadas en el Evangelio de María encuentran paralelos en varias tradiciones filosóficas y religiosas, como el hermetismo, el platonismo, el estoicismo y el gnosticismo. Esto ilustra cómo las ideas gnósticas, herméticas y filosóficas pueden superponerse e influir en el pensamiento cristiano primitivo. En cuanto a que María Magdalena fuera la esposa de Jesús y que este hecho haya sido ocultado por la Iglesia, tras la lectura de los textos apócrifos, debido a la diversidad de información, tal afirmación parece inconsistente. Respecto a la mujer, sin embargo, Jesús tuvo una actitud muy diferente a la de las costumbres de la época, pues la trató con igualdad, hecho que causaba extrañeza incluso a sus discípulos. El combate de la Iglesia de los primeros siglos al gnosticismo se dirigía a la doctrina, al enfoque teológico. Jesús es el Dios humanado, nacido de mujer, que trajo la salvación a todos y no solo a algunos elegidos. El gran mensaje fue el del amor que a través de Jesucristo traería la reconciliación a la humanidad. En la salvación no hay privilegiados. Para el cristiano hay el poder de la gracia, no hay poder en el conocimiento del ocultismo. Esa era la principal divergencia. En aquel momento histórico, el hecho de que Jesús hubiera estado casado o no fue una prioridad.
Sin embargo, creo que si Jesús estuvo casado, sin duda, su compañera podría haber sido María Magdalena. Cada miembro de la Iglesia que camina hacia la búsqueda de la trascendencia debería identificarse con María Magdalena, la pecadora que mucho amó. Haber sido una pecadora hizo a María Magdalena muy humana. Su ejemplo se convierte para el cristiano en la esperanza de la salvación a pesar de las debilidades, los pecados y la culpa inherente a la humanidad. Los apócrifos no tuvieron la fuerza para el imaginario colectivo que tuvo la leyenda dorada y otras leyendas, cuando describen a una María Magdalena menos judía y más europea. En la leyenda dorada, tras la ascensión de Jesús, María Magdalena, Marta, Lázaro y otros cristianos fueron colocados en un barco sin timón ni vela para morir a la deriva. Sin embargo, fueron salvados por la divina providencia que los condujo al sur de Francia, donde todos permanecieron hasta la muerte. En esa historia, María Magdalena, después de evangelizar y convertir paganos, se retiró a una gruta en Saint-Baume y allí vivió solitaria durante 30 años. Aún hoy, miles de peregrinos van a la Basílica de San Maximino, cerca de Aix-en-Provence, y ascienden a la gruta donde María Magdalena permaneció hasta la muerte. Sus reliquias y el santuario están desde hace 7 siglos bajo el cuidado de la Orden Dominicana. En general, los apócrifos no contribuyeron como la leyenda dorada en la forma artística como María Magdalena fue representada a través de los siglos. Sin embargo, lo mismo no ocurrió con la producción literaria, que siempre se sirvió de estos textos apócrifos que muchos poetas y novelistas utilizaron para construir sus Magdalenas. En resumen, las escasas referencias a María Magdalena en el Nuevo Testamento muestran un personaje tan enigmático, misterioso como poderoso. La limitada evidencia biográfica disponible da margen a la creación de una personalidad tangible que permite las más diversas interpretaciones. Los textos apócrifos tampoco contribuyen a elucidar los orígenes de María Magdalena. Para los gnósticos, ella es la heroína, el símbolo de la sabiduría divina, la discípula principal, la compañera del Salvador, el alter ego de la Sofía caída, creadora del mundo. El 22 de julio, la Iglesia Católica celebra el Día de Santa María Magdalena, donde se proclama el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 1 al 2 y 11 al 18, en el cual María Magdalena es la primera testigo de la resurrección y Cristo le confiere la tarea de anunciar la buena nueva a los discípulos. No obstante, aún hoy, para el imaginario colectivo, ella permanece como la pecadora penitente y arrepentida.